poderosa palabra. Y vámonos al libro de Lucas, Nuevo Testamento, uno de los evangelios. Gracias, Espíritu Santo. Estoy muy contenta de ver a Gabriel, el hijo de nuestra hermana Niurka. Qué bueno verte, hijo, qué bueno verte. Aleluya. Vamos a buscar en Lucas capítulo 2. Cuando lleguemos allí, vamos a enfocarnos en los versos del 41 al 50. Lo tenemos todo, yo espero. Amén. Y lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la que, a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. 44. Y pensando que estaban entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaba entre los parientes y los conocidos. 45. Pero como no le hallaron, volvieron ¿a dónde? A Jerusalén buscándole. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabas? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Señor, gracias por tu bendita palabra, Dios mío. Gracias. Los corazones están listos para recibir la semilla. Eres tú que da el crecimiento, Dios. Señor, y somos lo suficientemente maduros para entender tu palabra, atarla a nuestro cuello y ponerla por lazos. En el nombre de Jesús se puede sentar en esta hora. Bajo el tema supuse. Bajo el tema supuse. Supuse significa que asumiste, creíste o diste por hecho algo sin confirmarlo. Supuse. Suponer nos lleva a 3 cosas: a malos entendidos, a juicios erróneos y a decisiones incorrectas. Eso es lo malo de suponer. ¿Cuánto aquí hemos supuesto algo? Amén. Suponemos muchas veces. Algo que nos hace suponer mucho es la costumbre. La mayoría de nuestras suposiciones vienen de una costumbre. La costumbre genera algo que se llama piloto automático. Cuando repetimos mucho una situación, nuestro cerebro crea atajos mentales. Entonces, dejamos de prestar atención a los detalles y empezamos a asumir que todo será como siempre. Eso es lo que hace la costumbre. La costumbre puede crear exceso de confianza. Escucha esto bien. La costumbre te hace crear un exceso de confianza. Había una vez un mecánico que llevaba practicando mecánica por muchos años, arreglando los autos. Y él conocía de memoria los ruidos, los sonidos típicos de cada problema de su auto. ¿Cuánto aquí hemos hablado el idioma de auto? Y el mecánico te dice: ¿pero qué ruido hace el auto? Y un mecánico lo primero que te va a preguntar es: ¿qué ruido hace tu auto? Y se cuenta que un buen mecánico una vez escuchó el ruido de un auto
Y él dijo, bajo su experiencia, bajo su costumbre, él dijo, eso es, ese ruido en el carro, eso es la correa del alternador. Aseguró el mecánico. Y sin revisarlo, ese es el peligro de la costumbre. Sin revisarlo, le cambia la polea. Para sorpresa del mecánico, cuando prende el carro sigue el mismo ruido. Y el detalle estaba en una pieza del motor. Porque la costumbre nos hace suponer cosas que no son ciertas. La costumbre nos hace no revisar lo correcto, sino actuar bajo una suposición. El peligro de suponer, el peligro de una costumbre. Otra cosa que hace la costumbre, hermana Lucy, la costumbre puede apagar la sensibilidad. La costumbre puede apagar la sensibilidad. Podemos dejar de percibir señales nuevas o diferentes porque estamos acostumbrados a mirar las cosas de la misma forma. La costumbre. Todo el mundo le escuchó. Se dice que un vigilante trabajaba todas las noches en la entrada de una emergencia. Al principio, cada vez que llegaba la ambulancia, él se conmovía y se apresuraba a ayudar. Pero con la costumbre y el tiempo, se acostumbró tanto a ver el dolor que dejó de notarlo. ¿Alguien está entendiendo esto? Se acostumbró tanto de ver el dolor, pero dejó de notarlo. Una noche, una mujer llegó llorando pidiendo ayuda desesperada. Y sin levantar él su mirada, porque la tenía puesta en su celular, dijo fríamente, espere su turno como todos los demás. La costumbre puede apagar la sensibilidad, haciendo que el corazón se endurezca cuando antes nos movía en compasión. La costumbre. La costumbre nos lleva a suponer. Han llegado casos a mí de matrimonios que vienen a contarme sus crisis. Y la primera pregunta que les hago a él o a ella: ¿tú amas a tu pareja? ¿Estás segura que amas? Y es preciso ver, porque yo lo que observo es cómo me van a contestar. Y la mayoría de las veces me dicen, no sé si es amor o costumbre. La costumbre nos lleva a suponer, y suponer nos lleva a cometer errores. Y en esta historia de Lucas, capítulo 2, verso 41 al 45, comienza dando una información muy importante de esta historia. María y José subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ellos asistían de costumbre. Jesús esperaba con ansias ese día. Escúcheme, yo espero que aquí nadie esté pensando lo que van a comer cuando van a salir de aquí. Voy a sacar la campana, espera. Cuando yo vea a alguien. Jesús esperaba con ansias ese día, porque ya en otros años había ido, pero me parece que esta vez Jesús va con un acto intencional. Porque no es lo mismo llegar por costumbre que llegar con una intención. ¿Hay alguien aquí? Todos iban de camino hacia Jerusalén y Jesús iba emocionado. Yo me echaba para atrás en la silla de la oficina y decía, ¿cómo iba Jesús? Jesús iba emocionado. Iba quizás brincando, saltando, quizás corriendo delante de la gente, esperando que sus padres avanzaran. Porque cuando saben que ya los pasos de papá no van a la misma rapidez que el niño. Y yo me imaginaba a Jesús corriendo y esperando a sus padres. Jesús con 12 años sabía muy bien a dónde iba. Cuando José y María le decían por la mañana tenemos que levantarnos bien temprano, yo me imaginaba a Jesús preparando su asunto, listo para ir a Jerusalén.
Porque él no iba a ir por una costumbre más de un año. Él iba con una nueva intención. Aleluya. Y yo, ¿con qué entusiasmo me preparo para llegar a la casa de Dios? Y yo, ¿con qué actitud yo llego a la casa de mi Padre? Es que yo no llego a la casa de mi Padre para poder ser salvo, porque por gracia ya yo lo soy. Es que yo no llego a la casa de mi Padre a buscar porque demasiada sangre Él derramó por mí. Yo llego a la casa de mi Padre a entregarme lo que por gracia Él me ha dado. Yo llego a la casa de mi Padre porque estoy agradecido. Yo llego a la casa de mi Padre porque yo lo amo. ¿Con qué intención llegamos a la casa del Padre? Aleluya. Era una costumbre, pero Jesús iba con una intención. La costumbre no lo hizo perder la sensibilidad por llegar a la casa de su Padre. Peligro es cuando perdemos la sensibilidad de llegar a su casa. Para llegar allí era un viaje largo. Allí no había Uber, allí no habían bicicletas ni caballos. Allí lo que tenían eran sus dos pies. Era un viaje, un camino muy largo. No era de 2 o 3 horas, Dayan. Aproximadamente era un viaje de 4 a 5 días en 2. Este viaje no era fácil. Se hacían en grupo para protegerse de los ladrones y peligros. Y muchas veces tenían que hacer sus paradas para descansar, porque eran humanos como usted, como yo, como nos cansamos usted y yo. Pero no detuvieron el camino. Descansaban, pero llegaban. Durante ese camino, las familias recordaban la protección de Dios. No iban hablando de Trump. No iban hablando de lo que pasó hace un año. No iban hablando de las problemáticas. Sino que durante ese camino ellos recordaban la protección de Dios. Cuando tú te sientas en crisis, detente y procura pensar en la protección de Dios. Aleluya. Iban cantando y recitando salmos. Era un motivo de gozo y comunión con Dios. Y yo, ¿con qué actitud llego a la casa de Dios? ¿Con qué disposición llego a la casa de mi Padre? Ellos peregrinaban, yo no sé decir esa palabra, peregrinaban hacia Jerusalén. Lo que quiere decir que iban con un propósito espiritual. Ellos sabían a lo que iban. Era con un motivo y un propósito espiritual. Era un viaje de fe, un viaje con propósito, en busca de honrar a Dios. En busca de honrar a Dios. Y yo, ¿en qué busca llego yo a la casa de Jehová? ¿En qué busca llego yo a la casa de mi Padre? Cuidado que la costumbre nos quita la sensibilidad. Entonces ellos estaban cumpliendo con la ley según Deuteronomio 16:16, la ley de Moisés. Esta familia y muchas familias estaban cumpliendo con la ley. Acostumbraban ir año tras año a Jerusalén. Dice que se acabó todo. Llegaron a Jerusalén. Jesús, contento de haber llegado al templo, Camila, llegan a Jerusalén y la gente pasó el tiempo allí, Joseph, y la gente comienza a irse porque ya se terminó. Pero Jesús, aquel muchachito de 12 años, se quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Y esto me lleva a recordar un paréntesis,
que en la iglesia donde yo asistía antes del pastorado, cuando se acabó el culto del domingo, nos montábamos en el carro, porque acostumbrábamos a despedirnos de todo el mundo. Nos íbamos en el carro y salíamos de la iglesia. Cuando yo estaba en la luz del semáforo que está a la valla, me llama la pastora, me dice: Arlene, se te quedó algo en la iglesia. Yo dije: ¿qué fue? Dejaste a Celina aquí en la iglesia. ¿Tú te acuerdas de eso? Dejaste a Celina en la iglesia. Se te quedó algo en la iglesia, Arlene. No fue la Biblia, no fue un bolígrafo, fue tu hija. Porque nuestra costumbre era saludar a los hermanos, montarnos en el carro e irnos. Yo supuse que Celina andaba allá conmigo. Esto fue lo que le pasó a María y a su amado José. José y María se fueron y caminaban, y ellos supusieron que Jesús estaba entre ellos. Anduvieron caminando un día buscándolo entre la gente, pero no lo hallaron. No había celular. Nadie podía llamar a María y José: mira, María, se te quedó algo. Nadie podía hacer eso. No lo hallaron. No había un auto para que volvieran a buscarlo. Jesús no se perdió. Jesús no se perdió. Fue que ellos lo perdieron de vista. Jesús sabía dónde estaba. Fue que los padres lo perdieron de vista porque supusieron, porque vivían en una costumbre. La costumbre de tenerlo cerca lo hicieron suponer de que estaba con ellos. Ya llegué al templo. Aquí canté. Aquí levanté mis manos. Hasta grabé un poquito para subirlo a mis redes. Aquí oí palabra. Me levanté, me fui de vuelta a mi casa. Y estoy suponiendo que Jesús está cerca. Pero me di cuenta que verdaderamente lo estoy perdiendo de vista. Trágalo, porque es palabra. Lo estoy perdiendo de vista porque la costumbre de venir a hacerlo, la costumbre es repetir lo mismo, y no nos damos cuenta que estamos perdiendo a Jesús de vista. Porque esto se trata más de una canción, esto se trata más de una oración. Y notaron que Jesús no estaba entre ellos y se desesperaron. ¿Cuántos aquí han tenido la experiencia que su hijo se perdió en algún lugar? Y los primeros 5 segundos tú estás que no sabes qué hacer. Y tú te desesperas. Y comienzas a buscar. Y comienzas a buscar. Aleluya. No fue que Jesús andaba perdido. Fue que lo perdieron de vista. Como lo ha hecho usted. Como lo he hecho yo. Perdí de vista a Jesús. Estoy desesperado. ¿Cómo te sientes cuando has perdido de vista a Jesús? La costumbre te ha quitado la sensibilidad. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo me siento cuando pierdo de vista a Jesús? Y preguntas que me tengo que hacer. ¿Dónde lo vi por última vez? ¿En qué momento lo perdí de vista? ¿Dónde lo busco? Vuelvo a Jerusalén. Tengo que volver porque la última vez donde yo lo vi fue en el templo en Jerusalén. Pues yo tengo que volver a Jerusalén. Tengo que volver a ese lugar. Ustedes saben lo que representa Jerusalén. Jerusalén representa el lugar de su presencia. Yo tengo que volver al lugar de su presencia. Yo tengo que volver al lugar donde primero lo vi, donde por último lo vi, que es al lugar de su presencia. Porque ahí Él está. Él no se mueve del lugar. Somos nosotros que lo perdemos de vista. Yo tengo que regresar a su presencia. Se desesperaron. Estaban angustiados, dice la palabra. Comenzaron a esforzarse por encontrar a Jesús. ¿Qué hago cuando pierdo la vista de Jesús? Yo me desespero.
Vuelvo al lugar donde por última vez lo vi. O estoy suponiendo que está cerca de mi adoración sin intención. O estoy suponiendo que Jesús está conforme con solo poner 2 o 3 alabanzas en casa, en carro, para que vean que yo ando con Jesús. O quizá me estoy suponiendo que Dios está conforme con mi tiempo sobrante. ¿Qué hago cuando pierdo de vista a Jesús? Lo escucho en la alabanza, lo escucho en la prédica, pero no lo busco en su presencia. No lo busco en ese lugar de encuentro. La costumbre nos hace suponer. No estamos cerca de Él porque escuchamos alabanza. No estamos cerca de Él porque venimos y cantamos y nos vamos. Eso es parte, pero no lo es todo. Hay más, mucho más que eso. La costumbre me ha hecho suponer que estoy bien, pero solo eso. Pero no me he dado cuenta que la costumbre me ha vuelto insensible a su presencia. Cuidado con la costumbre. Nos hemos acostumbrado y acomodado a la idea de que Dios está en todo lugar. Y eso es cierto. ¿Cuántos saben que Dios es soberano y Él está en todo lugar? Amén. Eso es cierto. Nos hemos acostumbrado a eso. Y es cierto, Él está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. Y mi mayor enfoque no debe ser de que Él está en todo lugar, sino que su presencia esté manifestándose en mí en todo tiempo. Eso debe ser mi verdadero enfoque. No basta con que yo lo rodee a Él, es que yo me meta en Él. Y la costumbre nos ha hecho rodearlo de sus eventos, rodearlo de sus programas, pero no estamos metiéndonos en Él. Es meterse en su presencia. Esto es un peligro inminente para estos tiempos. Yo dije que esto es un peligro inminente for now. Para estos tiempos. Esto es peligroso. No podemos servir a Cristo por costumbre. Debe ser una búsqueda intencional. Intencional. Cuando pierdo de vista a Jesús, debo desesperarme y buscarlo. Ellos volvieron a Jerusalén a buscarlo. Volvieron a Jerusalén. ¿Sabe cuántos días le tomó, Anthony? Mira, el lenguaje de señas. 3 días le tomó. ¿Dónde lo encontraron? Lo hallaron en el templo, sentado en medio de doctores de la ley. Durante 3 días, Jesús con 12 años, envuelto en la palabra de Dios, y asombró a sus oyentes con su inteligencia y respuesta. Un niño de 12 años hablando, escuchando, preguntando y contestando preguntas que todos se quedaban maravillados. La importancia de traer a tus hijos a la iglesia, la importancia de traer a tus hijos a la casa de Dios, porque Jesús no es solamente para mí, nuestros hijos los necesitan también. Nuestros hijos necesitan a Jesús también. Si no acercamos a nuestros hijos a Jesús, el mundo se encargará de entregárselo a Satanás. ¿Puedo repetir eso? El mundo se encargará de entregárselo, mira, a Satanás. Por eso la Biblia dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino. Y en Mateo Jesús mismo dijo, déjalos que vengan a mí. Porque Jesús no es para mí nada más. Tengo que involucrar a mis hijos, llevarlos y enseñarles que hay un Dios de justicia. Durante el viaje, no a Jerusalén, durante el viaje con Grace allí.
Durante el viaje, Grace y yo estábamos hablando. Y Grace me dice, mami, yo me acuerdo del principio. Y ella me dijo, yo me acuerdo de la vez, porque cuando yo me reconcilié con el Señor, yo fui bien fuerte, ¿verdad? Celina, hay culto el domingo y era sábado en la noche. Vayan sacando ropa, porque quiero llegar a tiempo. Saquen la ropa. Hoy pero es temprano, saca la hora, porque no voy a esperar por nadie. Y la más que se tardaba. No voy a esperar por nadie. Nos vamos todos, es que yo no. Vamos. Y yo me acercaba a él y fíjate, pero como tú no te mandas. Y tenía que forzarlo. Tenía que obligarlo. Porque no quería ir muchas veces. No quería ir. Y entonces yo recuerdo que llevándolas a un culto, Grace se sentaba siempre al lado mío. Y Grace me dice que algo la marcó a ella. Y ella dice, mami, ¿tú sabes qué fue lo que me marcó ese día? Y ya iba por costumbre. Y ese día ella entró. Y ella recuerda que la pastora, en un momento de adoración, se arrodilla y comienza a interceder. Y ella me dice, mami, eso, algo que pasó ahí penetró en mí. No fue la prédica, quizás no fue los coros ni la adoración. Fue ese acto que ella vio en esa pastora. Que lo que salía de esa pastora, ella dice, yo sentí en ese momento que algo se penetró dentro de mí. Y despertó en mí unas ganas de buscarle a Dios. La importancia de usted traer a su hijo a la iglesia. Es que se enzorra, algo se le va a quedar. Es que no le gusta, tráelo porque la salvación es para todos. Somos salvos por gracia, pero hay que traerlo para que escuchen palabras. Algo se le tiene que quedar. Ay, bendito. Dejé a la nena o el nene porque no quiso venir. Y pues, ya tú sabes, yo no lo puedo obligar. No. Eso es lo que el sistema quiere imponer. Pero hay que enseñarle que si no entran al arca, cuando Jehová cierre la puerta, no hay rey. Se van a perder. ¡Tráelos a la casa! Y allí en el templo estaba Jesús escuchando y hablando sobre la palabra. ¿Qué hacía Jesús? Mostrando interés. Y yo, ¿qué muestro en la casa de mi padre? Hambre y loco por salir. ¿Qué yo muestro? Desinterés, indiferencia. ¿Qué hago cuando estoy en la casa de mi padre? Me da sueño. Estoy pensando en cómo voy a resolver el problema de mañana. Estamos perdiendo de vista a Jesús y no nos damos cuenta. No es que Él me dejó, es que lo estoy perdiendo de vista. Jesús estaba interesado en la palabra. Jesús tenía ventaja. ¿Sabe por qué? Porque tenía relación especial con el escritor de la palabra. Lo que él estaba escuchando, enseñando, no era solamente un autor, era aquel que había inspirado la misma palabra. Él tenía ventaja. Cuando por fin María y José vinieron allí, se sorprendieron y su madre le dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia y yo me siento angustiado. Cuando pierdo de vista a Jesús, me siento angustiado o estoy chilling. No fue que María y José eran descuidados. No fue que la costumbre los hicieron suponer que Jesús estaba entre ellos. La costumbre te hace suponer que Jesús está de cerca, pero tenemos que estar alerta. Entonces Jesús le dijo, pero ¿por qué tú? Mami, qué exagerada tú eres. ¿Cuántos hijos le han respondido así? Why you make a big deal? Mami, pero que hubiera sido great, hubiera mami, pero qué show. Qué exagera. Oh, Señor. Y Jesús le dice a María, Jesús le dice,
¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Preocúpate si me ves en el punto. Preocúpate cuando me ves encerrado, que ya no quiero socializar porque hay entretenimiento en las redes. Preocúpate. Preocúpate cuando hay rebeldía y tú no sabes de dónde viene. Preocúpate. Pero no sabes que en la casa, en los negocios de mi papá, es necesario que yo esté. Es necesario que yo esté en los negocios de mi Padre. María y José se encargaron de hablarle a Jesús sobre Dios su Padre. Ellos no le escondieron información a su hijo. Siempre le tuvieron en claro de que Jesús era su Padre. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que la solución está en dónde. Ellos se encargaron de instruir a Jesús, porque sabía que era hijo de Dios. Le enseñaron a tener una relación con Dios. Es importante enseñarle a sus hijos a tener relación con Dios. Sabemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es que seamos obedientes. ¿La verdad que lo sabemos? Lo principal que Dios quiere que nosotros seamos es obedientes. Lo hemos estudiado. Nuestro hermano Jorge lo ha traído aquí. Más que cumplir con los oficios de este mundo, que es pasajero. Porque ¿cuántos saben que esto es pasajero? Más que un oficio aquí, todos tenemos una misión y un oficio que cumplir en Dios. Y en esos 3 días, escuchando y enseñando a Jesús, se dio cuenta que ese era el propósito, que ese era el negocio del cual él tenía que estar. Se iba y que ese iba a ser su oficio. ¿Dónde él se dio cuenta que ese iba a ser su oficio? En el templo. Escuchen esto. 3 días. El número 3 significa confirmación de algo importante. Escuchen esto. Jesús tenía 12 años. El número 12 significa gobierno y autoridad. Se lo voy a resumir. A Jesús se le fue confirmado algo muy importante, que iba a gobernar con autoridad. Por eso es importante llegar a la casa. Más que una costumbre, debe de haber una intención, porque algo se va a ser revelado a tu vida. Yo esperaba que se pusieran de pie, que aplaudieran la gloria de Dios. Se pueden poner en pie. Para esos tiempos era natural que un hijo se ocupara del negocio de su padre. Jesús siguió los pasos de José. Como carpintero, Jesús estaba aprendiendo carpintería, porque era un oficio que un hijo tenía que emprender. Jesús siguió los pasos de José como carpintero, pero ahora comienza a entender su relación única con su padre. Él dice, ese es el oficio terrenal, pero el oficio que yo tengo en los negocios de mi padre va mucho más allá. Sus padres le enseñaron a tener una relación con Dios. Se encargaron de eso. Estuvo 3 días buscándolo. Y en esos 3 días Jesús entendió que amaba los negocios de su padre. Y entendió que para eso el padre lo había enviado. El oficio más importante es estar en los negocios de mi padre. He predicado tu palabra, Señor.